Bueno, le damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, los hermanos de Chilpancingo, los hermanos de Tijuana, la hermana Marta de Veracruz, y también todos sean bienvenidos. No sé si tenemos por ahí algún invitado, no me pasaron una tarjetita, creo que todos somos ya de casa. Entonces, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos ahora sí a iniciar formalmente nuestro servicio de adoración en esta mañana. Ahí en sus Biblias les voy a pedir que me acompañen a hacer la lectura del día de hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 23. Entonces, ¿lo tenemos ahí? Ok. Dice la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: entra en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Qué tremenda esta última parte, ¿no es cierto, hermanos? Estaban quienes sí eran y estaban quienes no eran. Estaban quienes sí habían creído y quien no había creído. Pero por otra parte, el contraste, hermanos, qué hermoso darnos cuenta del amor del Señor Jesucristo por sus discípulos, porque dice ahí: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Entonces nos damos cuenta ahí que con todo el corazón había deseado participar con ellos en la cena pascual. Esto es lo que estaban celebrando, la cual celebraban año con año como Dios lo había establecido, para conmemorar, recuerden, la liberación de esclavitud de Egipto. Y nos damos cuenta, hermanos, del cuidado que el Señor Jesús tuvo para poder tener todo listo, para tener todo preparado, y esa dedicación para poder disfrutar con ellos ese momento tan especial. En esa que era la última cena para el Señor Jesucristo, quería comunicarles algo importante, porque Él se encontraba más cerca de la muerte y quería estar con ellos en ese tiempo. Pero aprovecha esos elementos de la cena pascual, nos podemos dar cuenta, para dar un cambio inesperado y anunciar, como dice ahí, un nuevo pacto en su sangre. Y de la misma manera, hermanos, pero ahora con un significado diferente, todos los que hemos creído en ese sacrificio debemos celebrarlo en su memoria, recordando el propósito de su muerte y recordando que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y ha de regresar por su pueblo.
pero no perdamos de vista algo importante, que Él se reunió con la gente que había permanecido hasta ese momento, la gente que había creído en Él, que confiaba en Él y que quería estar con Él. Y esto, hermanos, nos recuerda el propósito de la iglesia. Estamos aquí reunidos porque tenemos un mismo propósito, porque queremos adorar a nuestro Dios. Estamos juntos en armonía y queremos guardar el vínculo de la paz como Dios lo ha establecido a través de su Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Debemos desear, así como el Señor Jesucristo deseó estar con sus discípulos, nosotros debemos desear estar juntos para celebrar la salvación que significa el Señor Jesucristo, que hemos recibido por su gracia, teniendo presente siempre el corazón del Evangelio, que nos motiva a adorarlo, a exaltarlo, para que reciba toda gloria, toda honra y todo honor. Acompáñenme a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana, que nos das el privilegio de reunirnos como iglesia. Permite que podamos entender el corazón de tu Evangelio, que podamos desear estar aquí para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra, para tener una verdadera comunión. Que nos ayudes a estar unidos como hermanos en un mismo cuerpo, como tú diseñaste tu iglesia, lo cual compraste con tu preciosa sangre. Ayúdanos a seguir creciendo en gracia y conocimiento, que nuestra vida refleje ese amor que tú mostraste al extender tus brazos para morir en aquella cruz. Recibe la gloria y la alabanza, Señor, y oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a permanecer ahí, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza. Dice el Salmo 146, 1 y 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Alabemos al Señor.
Cantemos al Rey. Hermanos, recuerden la importancia de escudriñar las Escrituras. Gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos varios estudios en los cuales podemos participar. Todos los domingos a las 8 de la mañana tenemos el estudio de los atributos de Dios. Este estudio es importante y nos ayuda a entender y conocer más a detalle el carácter de nuestro Dios para realmente poder tener una adoración correcta hacia Él. Tenemos también, recuerden, el estudio de membresía de la iglesia para quienes desean ser miembros. Y si a ti te interesa aprender un poco más acerca de las doctrinas básicas que sustentan nuestra fe, estamos ahí con fundamentos de la fe. Los lunes, recordemos, hermanos, tenemos ahí una cita a las 7 de la noche para estar atentos al estudio de nuestro pastor José Luis, viviendo como iglesia. Y hermanos, recordarles nuevamente, aunque ya lo comentamos ahí un poquito antes en la mañana, nuestro aniversario. Pero antes, recordar también que nuestro pastor José Luis está ahí impartiendo la primera carta a Timoteo en transmisión vía Facebook los miércoles a las 8 de la noche también. Ahora sí, retomando el primer aniversario, recuerden ahí lo que ya les comenté, podemos participar y ser bendecidos con eso. 15 de octubre nos vemos aquí a las 4 de la tarde, después de escuchar todas las conferencias de las 11 a las 2 de la tarde. Pero es importante que entendamos que tenemos un congreso en donde vamos a tener las conferencias el 12 de octubre, 13, 14, ahí con los temas relativos exactamente a lo que significa las Escrituras, su autoridad, su infalibilidad, su unidad, su inerrancia, en fin, varios aspectos que son importantes que podamos entender acerca de todo esto. Entonces, estamos invitados, hermanos, recuerden, aquí nos vemos, tenemos una cita el día sábado a las 4 de la tarde, y los que puedan, por favor anótense tenemos un cupo limitado para estar asistiendo entre miércoles y viernes a las 7 de la noche. Anótense para saber con quiénes, porque tenemos un cupo de 25 personas. Entonces esperemos que también ahí podamos participar de ello. También les invitamos a quienes no están ahí participando y recibiendo la bendición de estar orando juntos como iglesia.
Los martes tenemos 3 grupos, a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche. No te lo pierdas también, es una bendición estar orando la Biblia para poder orar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, bueno, estamos ahí atentos, hermanos, los esperamos allá al final. Quien quiera participar en atender a los hermanos o también tener la bendición de colaborar con lo que va a suceder en el evento del sábado, ahí los esperamos. Entonces vamos a la parte más importante de nuestro servicio de oración, con la predicación a cargo de nuestro pastor José Luis Caso. Y hoy estudiaremos, recuerden ahí en sus boletines, el regreso prometido del Rey glorioso. Preparemos nuestros corazones y pongamos toda atención al mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Adelante. Buenos días, hermanos. Pues qué gozo estar adorando al Señor juntos, orar su palabra, cantarla. Y bueno, ahora vamos a entrar al estudio de su palabra. Hoy no tuvimos clase de atributos. No ven a mi esposa, se puso un poco enferma, bueno, bastante enferma, y como ya no hay pruebas de COVID el fin de semana, pues es que tenemos que estar a la espera de que, bueno, la verdad es que confiamos en el Señor de que no pase a mayores, pero sí, por eso es que llegamos tardecito, estamos aquí adelante. Si no los saludamos, no crea que estamos siendo groseros, pero estemos orando, está en casita, aislada, para que todo, primeramente Dios, mañana sea de buenas noticias y podamos estar de lleno para lo que viene en el aniversario. Así que vamos a Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, pero hoy vamos a estudiar hasta el versículo 16. Como ya vieron en sus boletines, nos dijo nuestro hermano Mario, vamos a estudiar el regreso prometido del Rey glorioso. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo estoy seguro que si reflexionamos en nuestra vida, antes de ser salvos por Cristo, por su gracia, o ya después de que el Señor nos rescató, si alguna vez nos hemos preguntado si de verdad no ha llegado la duda a nuestra mente, en nuestra carne, somos humanos, si en verdad esto va a tener, como ahora en noviembre, ¿verdad?, pero de otra manera, un buen fin. Si, por ejemplo, vemos que las cosas en el mundo, con las guerras, se ponen tensas cada vez más, se mandan mensajes los presidentes que se creen potencias. Con eso, las redes sociales comienzan a hablar de una guerra nuclear. Y si uno sigue investigando, pues llega el momento en que esa pregunta llega todavía con más reflexión. De repente aparece un video y tal vez te puedan decir, a mí me llegó una noticia que en 3 horas estaba Estados Unidos, la cadena CNN, hizo un estudio virtual de que en 3 horas habría más de 500 millones de muertos en el mundo si las potencias comenzaran a lanzar sus misiles. Y todo eso genera, tarde que temprano, la pregunta si en verdad esto va a tener un buen fin. Y cuando no andamos en comunión con el Señor, pues todavía más, porque eso puede indicar que nuestra fe comienza a tambalearse. A lo mejor algunos en esta semana ni siquiera lo pensaron, pero a lo mejor otros sí. Entonces, todo esto es porque a veces no checa en la realidad
lo que la Biblia nos promete, nos dice, con lo que vemos allá afuera. Y por eso es que todo Apocalipsis nos ha venido enseñando que sí vamos a tener un gran final, un glorioso final, y es lo que nos va a enseñar en parte este pasaje esta mañana. Así que, si me acompañan, vamos a hacer una oración y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que esta palabra de consuelo que hoy trae para nosotros de verdad caiga en buena tierra y el Señor nos prepare, por si estábamos de repente con miedo, atribulados, con confusión en esta semana, o pudiéramos estarlo por las cosas que llegaran a suceder, hermanos. El Señor ya nos dio palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de tener tu palabra, sobre todo por este magnífico libro que estamos estudiando juntos, en el cual hemos, Señor, sondeado las profundidades de los eventos futuros que han sido un desafío para nosotros, Padre, pero al mismo tiempo una bendición constante. Pedimos, como cada domingo, que podamos tener el entendimiento que viene del Espíritu Santo cuando nos enseñas las cosas concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Que mientras estudiamos, Señor, aprendamos más de Él, lo conozcamos más, porque Él fue quien nos amó, nos liberó de nuestros pecados, en su propia sangre hermosa, preciosa. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que son nuestras a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos también, Señor, de que haya comprado con esa sangre bendita a toda persona de toda tribu, lengua, nación, y veamos una salvación universal disponible aún para los pecadores. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de dar a conocer el mensaje acerca de ese Salvador. Pedimos, Señor, tu bendición sobre esta reunión y que las cosas que se dicen sean conocidas para la gloria del Señor Jesucristo, de quien somos y a quien deseamos servir. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que entonces, en otras palabras, el tema de hoy es la segunda venida. La segunda venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y crean, hermanos, que esta es una doctrina o es un hecho. La segunda venida es un hecho que normalmente los cristianos olvidamos. Repito, la segunda venida es una doctrina y es un hecho a la vez que normalmente muchos cristianos olvidamos. A pesar de que la segunda venida es una fe histórica en la iglesia del cristianismo. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver constantemente pasajes que hablan de la segunda venida. Obviamente vemos más de la primera venida que se cumplieron cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez. Pero también el Antiguo Testamento está lleno de pasajes en donde se anuncia la segunda venida. Y escuchen esto esta mañana, hermanos. Si la primera venida fue una realidad, no dudemos que la segunda lo va a ser. Pero los cristianos no vivimos a la luz de esa verdad constantemente. Los afanes, las preocupaciones, las necesidades, el pecado, hace que olvidemos muy fácilmente vivir a la luz de esa segunda venida. Se hizo una encuesta en Estados Unidos, ya saben que allá es lo que hacen constantemente. Y descubrieron, escuchen esto tan tremendo, que de cada 10 cristianos, 1 vive a la luz de la segunda venida de Cristo, 9 no.
y lo que eso repercute en la vida de un cristiano. Si yo te preguntara esta mañana, ¿vives constantemente a la luz de la segunda venida? ¿En realidad? De verdad, siendo honesto, sabiendo que entre nosotros está el Espíritu Santo, que conoce tu corazón, ¿vives a la luz de la segunda venida? ¿Estás preparado para ello? Entonces, el Antiguo Testamento, si lo estudiamos cuidadosamente, ahí vamos a encontrar constantemente pasajes como Zacarías capítulo 14, Jeremías capítulo 23, Isaías capítulo 11, entre otros. Y vamos a encontrar en ellos, hermanos, si lo puedes revisar en casa, muchos pasajes y muchas profecías que no solo se refieren a la primera venida, sino a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el Antiguo Testamento, los apóstoles también, hermanos, cuando estuvieron sobre la tierra, confirmaron en el Nuevo Testamento, en sus escritos, en sus doctrinas, en sus discípulos, la certeza de la segunda venida, y hablaron y vivieron a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros discípulos de los apóstoles, esto es, los padres de la iglesia, que se les conoce así, también continuamente hablaban de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, muchos de ustedes saben que escribió varias cartas a las iglesias. Y nosotros, si ustedes investigan, conocemos 7 de esas cartas. Y en una de esas cartas escribió lo siguiente: Cristo fue recibido hasta el Padre y está sentado a su diestra, esperando hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Tertuliano, un padre de la iglesia también del siglo II y III, escribió con una corta frase lo siguiente: Él vendrá con gloria. Cuando vamos a ver todos los escritos, los concilios, los credos en los que participaron los primeros cristianos después de los apóstoles, también vemos muchas afirmaciones como esta conocida expresión: de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Dice la Confesión de Augsburgo. La confesión belga, una confesión reformada, dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo vendrá del cielo con gran gloria y majestad. Una de las más conocidas, la confesión de Westminster, dice lo siguiente: como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos del pecado, como para mayor consuelo de los piadosos y de su adversidad. Así que tendrá ese día desconocido para los hombres, para que se sacudan la seguridad carnal y estén siempre alerta, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y pueden estar todos preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. En algunas de esas confesiones vemos ese famoso, y creo que ustedes lo han escuchado, Maranata. No es solamente la librería, hermanos. Que Maranata significa que el Señor regresará, el Señor va a regresar. El Señor viene. Así que entonces, hermanos, la creencia de la iglesia con respecto a la primera venida, escuchen esto, muy importante, es una prueba de cuán sólida es la fe en cada cristiano. Pero se reitera de manera práctica cuando el cristiano vive a la luz de estar preparado y viviendo continuamente con la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, porque va a ser la pregunta para reflexionar esta mañana. ¿De verdad estás preparado para esa segunda venida?
¿Estarías listo si este mismo momento, este día, en la tarde y en la noche, fuera el día que eligió el Señor para venir? ¿Tendrías la certeza, hermano, de que antes de que llegara tú ya no estarías en esa segunda venida? Porque el cristiano no va a estar, hermano, va a estar de otra perspectiva. De verdad, tu conciencia, la cual es un regalo de Dios en nuestra creación, ¿te da la certeza de que vas a estar por la eternidad con Él? Es la pregunta, una de las preguntas más importantes esta mañana. No solamente si estás listo, sino estás seguro de que te la vas a pasar el resto de la eternidad, si mueres o Él viene con Él en el cielo. O otro lugar después de la muerte, que es el juicio. En otras palabras, su venida, en la primera venida, hermanos, lo podemos ver como la base de nuestra fe en el sacrificio que Él ofreció. Pero en su segunda venida confesamos que necesitamos que Él venga para arreglar los asuntos de esta existencia humana en la que vivimos. Y que podamos ver que entonces al final todo va a terminar bien. Pero antes de que todo termine bien, todo se va a poner peor. Como lo estudiamos en los capítulos anteriores. Así que entonces la doctrina de la segunda venida de Cristo es sumamente importante para la vida de todo creyente, por lo que hoy, hermanos, vamos a estudiar dos acontecimientos, vamos a estudiar dos acontecimientos gloriosos del regreso de Cristo que te ayudarán a vivir confiadamente. Hay una gran diferencia entre vivir confiadamente esperando su regreso a vivir confiadamente según tu perspectiva. Vivir confiadamente según tu perspectiva es estar sufriendo en esta tierra y esa no es la voluntad de Dios, hermano. Pero muchas veces la manera de vivir confiadamente es tener siempre dinero en nuestra bolsa, ¿no es cierto? Vivir confiadamente es que no nos arrebaten lo que creemos que es nuestro y peleamos con todo. Ver si nos salimos con la nuestra en los diferentes lugares donde estamos laborando. Lo material es algo en lo que muchas veces ponemos nuestra confianza. Pero qué mejor que estudiemos estos acontecimientos gloriosos del regreso de Cristo y esto sea lo que te ayude a ti a vivir confiadamente. No la paz, la armonía, el amor humanos. Porque esos son parciales, son temporales, que se tienen que estar construyendo en ellos. Y si no se construyen bajo la base de la palabra de Dios, por eso tanta inestabilidad en muchos cristianos hoy en día. Matrimonios cristianos en pleitos constantes, hablando de divorcio, ofendiéndose cada vez más. Cristianos dando mal testimonio allá afuera, en donde se relacionan, porque están, hermanos, con la búsqueda de vivir confiadamente aquí en la tierra. Y no pensar que estamos solo de paso. Y necesitamos esta mañana reflexionar acerca de lo que Dios quiere decir a nuestra conciencia. Hermanos, necesitamos vivir a la luz de su segunda venida. O síguele como vas, José Luis. Y va a ser un desgaste tremendo para mi vida. Vamos a ver entonces, en primer lugar, las características del rey que llega en los versículos 11 al 16. Y en segundo lugar, la victoria gloriosa del rey que llega. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, los versículos 11 al 16, en donde vamos a ver que el énfasis que la mayoría de los comentarios nos dan es que muestran los atributos de ese rey.
El Espíritu Santo inspira a Juan para que ponga una porción de estos versículos a recordarnos todas las características de ese rey que desde el Antiguo Testamento había prometido llegar, pero que ahora está aquí. Ese momento es real y es necesario que la audiencia de Juan y tú, yo y yo esta mañana recordemos quién es el rey que va a llegar. ¿Y sabes por qué? Porque se nos olvida fácilmente. Vean lo que dice el versículo 11. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La primera frase dice, entonces vi el cielo abierto. Si tú notas, hermanos, como lo vamos a ver a continuación, cada vez que esta frase ha aparecido en los capítulos anteriores de Apocalipsis, es que se abre el cielo para que Juan vea algo que está sucediendo en el cielo. Pero a partir de esta frase, se está abriendo el cielo para ver lo que sale del cielo y baja. Ya no es que Juan va a ir a ver qué sucede en el cielo, sino lo que viene del cielo. Y entonces dice que vio, recuerden, ese y he aquí es llamar la atención de la audiencia. Y he aquí, pongan atención, lo que vi fue esto, dice Juan, un caballo blanco. Este caballo blanco, hermanos, no es aquel caballo blanco con el que se comenzaron a abrir los sellos, ¿lo recuerdas? Una figura parecida, si tú vas a Apocalipsis 6. Pero ese caballo blanco y el que lo montaba era el anticristo, era algo falso, era algo que quería imitar. Y vemos todo lo que ha causado o va a causar al final de los tiempos de la historia. Van a creer en él, va a arrastrar multitudes, lo van a adorar. Pero aquí viene alguien en ese caballo blanco que es legítimo. ¿Por qué vemos que el tema son ver las características y los atributos que es de este rey que llega? Porque si ustedes lo notan con más detalle después en casa o ahorita lo vamos a ver, va a aparecer constantemente que él tiene un nombre. Y el nombre habla de la persona. Y también, solo en esta ocasión, dice, y el que lo montaba, versículo 11, regresa conmigo ahí, se llamaba. Ese es un sinónimo de nombre. A ti te dicen cuál es tu nombre o cómo te llamas, ¿no es cierto? Y dices exactamente la misma respuesta. Por eso es que es la primera frase, se llamaba, donde nos podemos dar cuenta que la intención de Juan, o de Dios a través de Juan, es recordarle a su audiencia quién es este rey que está llegando en esa visión. Te recuerdo porque el propósito es recordarle a la audiencia de Juan cuán fácil es que perdamos la perspectiva de contemplar al Dios que tenemos. Somos rápidos, hermano. Y es por eso que dice, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo dice ahí? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Si pudiéramos añadir un poco más, sabiendo que de quien está hablando es de Jesucristo, como lo vamos a ir corroborando a continuación, vemos que en su primera venida, ¿te acuerdas cómo llegó triunfal a la ciudad de Jerusalén? En un pollino, en un burrito. Pero ahora viene en un caballo blanco. Esto es simbólico. El caballo blanco de lo que habla es de que llega, hermanos, ese guerrero al frente de todo su ejército, con autoridad, con poder. Así que te puedes imaginar si ese caballo blanco de la mejor escena de una película de época, pero ya en un sentido interpretativo es que viene con gran poder y autoridad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada se parece a todo lo que exista. Escucha esto.
con el reino más poderoso que esté amedrentando el mundo en este día, en estos tiempos. Así que si salieran imágenes del arsenal de cualquier ejército, el que te venga a la mente esta mañana, y que pudiera dejarnos así, el caballo blanco representa el poder inmenso y total del rey que está llegando. Hermano, si yo estuviera sentado ahí, ya estuviera emocionado. Espero que esté pasando eso en tu corazón. Porque el rey que llega es el Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda la autoridad. Y entonces dice que el que montaba a este caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero. Dice el pastor MacArthur, ahora viene como el conquistador, viene como el rey guerrero. Ahora viene, no como vino la primera vez, a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, predicando arrepentimiento y fe. Sino ahora viene para destruir a los malvados, para derrocar al anticristo, para atar a Satanás, dice el pastor MacArthur, tomar el control de la tierra y el universo y establecerse como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un sentido, dice el pastor MacArthur, muchas de las figuras que vamos a ver a continuación son simbólicas, pero su venida es real. Fin de la cita. Dice entonces que se llama Fiel y Verdadero. Dice que aquel que montaba este caballo blanco se llama Fiel y Verdadero. Realmente, hermanos, no podía comenzar la descripción de este Rey glorioso de una manera tan impresionante como el nombre más apropiado para nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado allá en el capítulo 3, versículo 14, el Amén, el testigo fiel y verdadero. Así que por segunda vez Jesús es identificado como fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Estas dos palabras hablan de ese testigo, y se acuerdan que de la palabra fiel viene la palabra martirio. Él va a ser fiel hasta el final. ¿Y qué quisiera recordarle a la audiencia, Juan, a su audiencia? Que Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a todo lo que promete. Él solo dice la verdad. En Apocalipsis 7, versículo 13, le describe como que es el que es santo y el que es verdad. Pero ¿por qué se le llama así, hermano? Te repito, porque Él está cumpliendo su palabra, ¿verdad? Él está cumpliendo su palabra de que había prometido que vendría. Habría prometido que vendría y ahora está llegando. Él es fiel en cumplir su palabra. Y Él es la fidelidad a la verdad de su persona. No hay mentira en Él. Es lo primero que Juan quiere recordarle a su audiencia, que está siendo atribulada, que está siendo perseguida, que está siendo asesinada, que está siendo atribulada en todas formas. Y cuando estamos atribulados, siempre viene el miedo, viene el temor, viene la duda. Y es necesario que Juan les diga, Él es el testigo fiel y verdadero. En contraste, el dragón es un engañador, la bestia es un falso Cristo. El mundo está lleno en ese momento de falsos adoradores, como ya lo estudiamos. Pero Jesucristo es fiel y verdadero. Dice en el versículo 11, ¿qué es verdadero? ¿En qué, hermanos? Dice ahí, en justicia. Porque es fiel y verdadero y con justicia, dice el final del versículo 11, juzga y pelea. Entonces, no solamente es fiel y verdadero, sino que justo. Y con esa justicia viene a pelear. ¿Viene a qué? El Señor Jesucristo
Él lo prometió también cuando estuvo en la tierra. Él dijo, yo no vine a crear paz, sino al contrario. A causa de mí va a haber guerras. A causa de mi nombre, las familias se van a pelear entre sí. Pero esta es la máxima muestra de que Él viene a pelear. Y viene a pelear con justicia. Y la máxima muestra de su justicia es esa gloriosa llegada, hermanos amados. Porque va a venir ahora, como les dije hace un momento, no para proclamar amor, paz prometidas para quien creyeran en Él cuando estuvo por primera vez en la tierra. Ahora viene a juzgar y a pelear. A quienes no entreguen su vida a Cristo verdaderamente, tenemos que reconocer que viene a pelear con ellos. Se acabó la oportunidad, se acabó el tiempo, se acabó todas esas oportunidades que durante una vida un hombre, una mujer tienen para arrepentirse y pensar que pueden jugar a la religión. Se acabaron las mentiras, se acabó un cristianismo mediocre, a mi manera, como yo lo quiero llevar. Y entonces ahora que aparezca el Señor de esta manera, no va a venir a decirte y a darte otra oportunidad. Ya no, va a venir a pelear con justicia. Para el pecador es terrible, ¿no es cierto? Pero para nosotros es el momento en donde el bálsamo de la justicia de Dios por fin llega. Por como vimos, todos los santos en Apocalipsis están orando en la tierra y en el cielo debajo del altar. Por justicia, por ver cómo la maldad aumenta y el ser humano tan depravado lastima al propio hombre de muchas maneras cada vez más atroces. Eso tiene necesidad de un justo juicio y de una pelea. ¿Se acuerdan cuál es esa pelea? La batalla del Armagedón. Como ya lo estudiamos y lo vamos a ver en el capítulo 20, un poquito más a detalle, la maldad, la dureza del corazón humano va a hacer que se reúna un ejército contra el Señor, contra el Rey. Y entonces Él viene preparado ¿para qué? Para juzgar y pelear. Tienes que grabarte en tu corazón no solamente la primera característica de que Él es fiel y verdadero y lo que esto implica. Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Pero no solo en la segunda venida, hermanos, sino en las promesas que te da en su palabra. Aférrate a sus promesas. Cree en sus promesas. No te adelantes a hacerlo a tu manera. No peques contra Él. Pero también recuerda, en segundo lugar, en esta segunda característica, segundo atributo, que como creyente va a llegar el bálsamo. Todo lo que hagamos, Él lo va a juzgar, todo. Y hay una gran diferencia en que tú seas juzgado con Cristo en ti, en tu corazón, en tu vida, a que lo hagas sin Él. Así que revisa si de verdad tienes a Cristo en tu corazón, porque este juicio con pelea es seguro. Es seguro. Vamos a ver el versículo 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Sus ojos eran como llama de fuego, dice ahí. Y esto también ya lo había dicho anteriormente, en los capítulos anteriores. Esto nos recuerda, hermanos, que su omnisciencia, su omnipresencia, es un recordatorio que nada pasa desapercibido de los ojos de Dios. Nada. Y otra vez, la ambivalencia del propósito del apóstol Juan.
para su audiencia siendo perseguida, siendo una iglesia verdadera cristiana, es decirle, no te preocupes, todo lo ha visto el Señor. Así que su juicio tiene la seguridad de que va a ser justo, verdadero, porque Él lo conoce todo. No se ha leído ningún detalle. Su juicio no va a ser de manera defectuoso, porque sus ojos son como llama de fuego. ¿Cuántas veces en nuestra vida práctica se nos olvida que Él ve todo? Y pensamos que solo nosotros lo estamos viendo, que nosotros lo estamos viviendo y sintiendo, y por eso queremos reaccionar en consecuencia a eso, ¿no es cierto? Yo me vengo. Parecería que hasta le decimos al Señor, es que tú no sabes, Señor. ¿Tú no sabes, Señor? ¿Tú no viste esto, Señor? ¿No lo vio? Sus ojos son como llama de fuego. No hay injusticia desapercibida. Descansa en Él. Refúgiate en Él. Consuélate en Él. Y deja de atormentarte, teniendo deseos de venganza continuos, que si se van acrecentando, crecen en un hijo y en una hija de Dios de manera destructora. ¿Te das cuenta por qué hay que recordar esos atributos de nuestro Rey que va a llegar? Se nos olvida, hermanos, lo que implica que Él es fiel y verdadero, que Él es justo y un día va a venir a pelear, y que Él conoce todo lo que acontece. Ese cónyuge, esos padres, esos hijos, no se van a salir con la suya. El jefe de trabajo, los vecinos. Este fin de semana nos tocó ver muchas cosas, ¿saben dónde vivimos? Y de repente todo está muy tranquilo y de repente todo se pone muy feo. Él lo conoce todo. Y había en su cabeza, dice el versículo 12, muchas diademas. ¿Recuerdan lo que significa diadema? Autoridad. Y la palabra enfática en el griego es que tiene mucha autoridad, muchas diademas. Él es rey, Él gobierna todo. Un recordatorio de su soberanía. 2 pajarillos no se venden por un cuarto, ni ninguno de ellos cae al suelo si no es por Él. Todo lo tiene bajo control. Él es Rey de Reyes, en su trono gobierna todo. Y el versículo 12 finaliza reiterando que el énfasis del pasaje es recordar los atributos de este Rey glorioso, hermanos. Y tenía un nombre, ¿ya lo vieron? Escrito, que ninguno conocía sino Él mismo. Como firmando esta parte de la característica, no de algo místico. Que nadie te enseñe y te diga, pues yo creo que ese nombre puede ser esto. Lo que la Biblia no enseña, hermano, no le busquemos. Es que lo dice más adelante. No, ahorita vamos a ver. En el contexto inmediato del versículo 12, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su soberanía, atributos solo de Dios, ese nombre que ninguno conoce sino Él mismo, ratifica solamente que Él es Dios. Que el que viene cabalgando en ese caballo es Dios. Y ningún ser humano conoce todo de Dios, ¿o sí? El que sí, vamos a orar por él o por ella, Es un ser, hermanos, que nuestro conocimiento en un dado momento explota nuestro intelecto. Y esta frase lo único que quiere ratificar
Ese nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo, que Él se conoce a sí mismo, como lo hemos visto en atributos de Dios. La aceidad de Dios. Él no depende de nada y nosotros dependemos de Él en todo. No te esfuerces, hermano, en buscar ese nombre que ninguno, Él lo reafirma, conoce sino Él mismo. O cánsate y inventa cosas, pero aquí dice que ninguno lo conoce. Pastor MacArthur dice, eso es maravilloso de escuchar. A veces pienso que podemos familiarizarnos demasiado con Jesús. Podemos exagerar nuestra comprensión y pensar que realmente lo conocemos mejor que nosotros. Y nadie lo conoce mejor que nosotros. Hay una naturaleza profunda en el Señor Jesucristo que es comprensible solo para Dios. Aquí viene entonces el incomprensible, el soberano, el fiel y verdadero, el rey guerrero para hacer su juicio. Fin de la cita. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta frase también ha causado un poco de confusión. Estaba vestido de ropa teñida en sangre. Y una interpretación es que esa ropa teñida en sangre habla de su redención. Pero recuerda, Él viene glorioso. Y entonces la interpretación más acertada es que viene de ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante. Él va a pelear y va a destruir miles o tal vez millones de personas en un instante y se va a derramar sangre. Oye, pero todavía no pasa. En nuestro pasaje todavía no pasa, porque ya viene. Porque recuerda que vemos un mensaje proléptico. Lo he mencionado durante el estudio, pero lo recuerdo. Son cosas que se hablan en pasado, eso significa prolepsis o proléptico, pero que se dan como un hecho, como una seguridad, y por eso se hablan en pasado, porque es seguro que suceda. Por eso el vestido de ropa teñida en sangre. Pero nuevamente, hermanos, el énfasis, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es llamado la palabra de Dios. Isaías 63, 1 al 6, escucha lo que dice. Porque ahí nos habla de ese rey que viene con un manto salpicado de sangre, como Jesús viene en esta imagen. Dice Isaías 63, 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Este pasaje es un pasaje en el Antiguo Testamento de los que te decía en la introducción, que habla de la segunda venida. Luego dice al final del versículo 13, su nombre es llamado la palabra de Dios. En primer lugar, para ratificar, como lo dice Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice ahí, ¿lo recuerdan?
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, ¿qué dicen, hermanos? Era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios entonces no es otra cosa que el segundo miembro de la Trinidad, Cristo, el encarnado, que es también el Creador. Y dice el versículo 13, este es el que tiene la sangre en sus vestiduras. ¿Por qué llamarlo la palabra de Dios? Dice Pastor MacArthur, porque Él es la expresión de Dios, Él es la revelación de Dios, Él es la declaración de Dios. Él es aquel en quien escuchamos a Dios hablar y vemos a Dios actuar. Y el Señor lo dijo cuando estuvo por primera vez en la tierra, ¿lo recuerdan? Yo no vengo a hablar mis palabras, sino las palabras de mi Padre, las palabras del que me envió. No hacía otra cosa el Señor que hablar del Padre. Él es entonces la expresión plena de la mente, la voluntad y el propósito de Dios. Él es la palabra de Dios. La palabra aquí representa lo que se comunica, y Él comunica a Dios, porque Él es Dios. Versículo 14, hermanos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De repente este versículo 14 podría pensarse que nos saca, ¿no es cierto?, del tema principal, que son pues las características, los atributos de este rey que llega. Pero Juan lo ha hecho. Normalmente hace paréntesis en su carta, ¿lo recuerdan? No para salirse del tema, sino para ratificar su tema. Dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Lo primero entonces es que, después de decir que Juan abre un paréntesis, es ver quién es este ejército celestial. Que muchos dicen ejército celestial. En el Antiguo Testamento al ejército celestial se le llamaba los ángeles, incluso a las estrellas y todo lo que hay creado en el cielo. Y es verdad, tanto a los ángeles como a lo creado en el universo, en el cielo, se le llama de esta manera. Pero aquí dice que están vestidos, ¿ya lo vieron? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Esto nos indica que son personas. ¿Y quiénes son estas personas, hermanos? Creyentes de todo tiempo, del Antiguo y el Nuevo Testamento. No sabemos quiénes, ni cuántos, ni cómo están ahí. Pero si se dan cuenta, dice que le seguían otra vez en caballos blancos, con autoridad también. ¿Se acuerdan que Él prometió que vamos a reinar junto con Él? Que somos sacerdotes junto con Él. Ayúdeme a conectar el cargador, ¿no?, que ya me avisó. Entonces, Juan hace este breve paréntesis solo para decir que Él no viene solo, hermanos. Que Él viene con un ejército de personas redimidas por Él. Por eso, las vestiduras, lino finísimo, blanco y limpio, santos de Dios, apartados de Dios y para Dios. Esta imagen es impresionante para seguir admirando la grandeza de este rey que está llegando. Pero sobre todo, hermanos, que Él no se quiere llevar el protagonismo solo, ¿se dan cuenta? Sino que lo que prometió desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento y cuando estuvo aquí en los Evangelios, lo está cumpliendo. No viene solo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los dijera. Voy a preparar morada. Después del breve paréntesis que aparece, que se muestra, como algunos comentaristas afirman, a un glorioso Cristo como un guerrero que viene a traer justicia, terminamos con los versículos 15 y 16 que regresan a la idea de mostrar los atributos de este rey que va a llegar de vuelta.
Dicen los versículos 15 y 16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y termina en el versículo 16, otra vez ratificando esa frase. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, ¿qué? Nombre, gracias por quienes están leyendo conmigo. Escrito este nombre por cuarta vez, hermanos. Muy importante, cuando se estudia, se escudriña, para ver el énfasis que le quiere dar el autor y que eso sea lo que se predique. Y no de repente veas predicaciones de Apocalipsis 19 con tanta locura. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es ese nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Lo que representa esto es la manera en que Él va a gobernar cuando llegue en ese regreso. Dice, de su boca sale una espada afilada, y esto es un símbolo también. No es que literalmente va a salir una espada, como lo vemos en algunos cuadros, hermanos. No va a ser así, no te lo imagines. Nunca pensaríamos, eso no nos llevaría a asombrarnos, nos llevaría a espantarnos si vemos a un Jesús así, ¿no es cierto? Así que es un símbolo de que Él va a destruir con poder. Juan había visto esa espada antes en el capítulo 1, en el versículo 16, donde dijo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en esa visión en particular, esa espada era una espada defensora para su iglesia, para defender a su iglesia del ataque de Satanás. Pero aquí es una espada de juicio, es una espada de muerte, hermanos. Y la espada es de su boca porque Él habla y se hace. ¿Te acuerdas de la creación, Génesis 1? ¡Qué poder creador de Dios! Así como creó hablando, destruirá hablando, hermanos. O sea, el ejército que viene detrás de Él solo va a ser espectador de la victoria gloriosa que vamos a ver la semana pasada, o bueno, cuando nos toque. Si ustedes ven, no ven armas en nadie por eso. Todo el ejército no trae armas, porque Él va a demostrar que con solamente hablar va a destruir. Él dice en Isaías 11:4, herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará a los impíos. En el versículo 15 de Isaías 11 dice, con esta espada herirá a las naciones. Israel entonces en ese tiempo de Isaías fue purgado. Los elegidos de Israel han sido redimidos y serán preservados en el reino. Pero Él matará en un instante con su propia boca. ¡Qué poder tan destructor!, ¿no es cierto? Ese es nuestro Rey. Ese es el Dios en el que creemos, hermanos. Ese es nuestro Salvador. Y después lo que hace es describir. Él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios y ratifica el Todopoderoso. Y esto es lo que quiere ampliar, hermanos, es la furia con la cual va a ser destruida la maldad humana, los humanos. Por eso habla de aplastar las uvas. ¿Se acuerdan que eso era un lagar donde se aplastan las uvas? Y es un símbolo de un juicio tremendo. De su propia boca va a salir la sentencia y la ejecución. El Salmo 45:3 dice, cíñete la espada sobre el muslo, oh fuerte. Y en ese mismo muslo está el nombre que leímos, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué en su vestidura y en el muslo? Los judíos lo saben con más precisión, pero cuando nosotros estudiamos el contexto judío lo podemos aprender hoy. Normalmente, hermanos, cuando los judíos cerraban un pacto, lo hacían estrechando el brazo con sus muslos, uno al otro. Y eso era signo de seguridad,
de un trato que nadie iba a modificar, a cambiar, que iba a ser un hecho que se llevara a cabo. Esa era su manera de hacerlo. Por eso viene en el muslo. También no vayan a buscar otras cosas, ¿no? No, es que era futbolista. No. Que cada locura que de verdad, hermanos, tengan mucho cuidado. Que el muslo es Rusia. Y entonces él va a hacer un pacto. No. Estudiemos las Escrituras. Entonces todos los enemigos son vencidos. La matanza es terrible, aterradora. Pero la misericordia y la gracia llegan también a este punto. Porque cuando Él vino la primera vez, hubiesen preferido, ahora que van a ver que es un glorioso rey, a un homicida al cual le dieron la libertad, ¿se acuerdan? Barrabás. Queremos a Barrabás. Y lo mataron a él, hermano. Al final, su maldad entonces siempre va a alcanzar al hombre. Repito esto, con esto voy cerrando. Al final, la maldad va a alcanzar al hombre. El pecado alcanza a todos, hermano, aún a nosotros los creyentes. Tengamos cuidado, pero sobre todo cuidémonos de no tener que llegar frente a este glorioso Rey que ahora viene con juicio a pelear. Como una reflexión final, ¿estás preparado, hermano? Te voy a dar una ilustración de qué es estar preparado. Hace unas semanas tembló en la noche, ¿se acuerdan? Y tal vez muy poquitos aquí ni cuenta se dieron. ¿Quién levante la mano? ¿Quién no? Tiene el sueño fuerte, gloria a Dios. Aparte, están bien lejos. Allá mi hermano José Luis vive por el Ajusco. Pero gloria a Dios, ¿no? Pero miren, todos los demás, mig, ¿no? O no sonó la alarma. Pero ¿qué pasó que cuando se terminó? Tal vez te saliste, tal vez no. ¿Te dormiste igual, hermano? De alguna manera nos preparamos, por lo menos esa noche. Y el mundo más. Si dormían en short, se pusieron su pijama. Algunos se durmieron con zapatos. Por si viene la réplica, ¿va? Se estaban preparando, ¿te das cuenta? Literalmente, prácticamente, visiblemente estaban preparándose para la réplica. Algunos otros empezaron a ver noticias, su estrés lo manifestaron de otra manera, ¿no? Yo les mandé mensaje a todos, saludos, los amo, hermanos, amados. Pero son diferentes maneras de prepararte, hasta que yo creo nos venció el sueño y muchos llegaron tarde tal vez al otro día a trabajar. Pero te preparaste. Te preparaste por si venía la segunda réplica. ¿Estás preparado de la misma manera para la segunda venida del Señor? ¿Estás viviendo a la luz de esa venida o se te olvida, hermano? Siendo honesto, el Espíritu Santo conoce la verdad y es entre tú y Él en este momento. No te vayas sin irte confesando, porque el perdón está listo, prometido siempre. Reconoce que muchas veces se nos chispotea. Y solo cuando vemos peligro estamos preparados. Pero el mundo nos vuelve, como en el temblor, a ganar, volvemos a nuestra cotidianidad y seguimos otra vez como el mundo, ¿no? A mí me impresiona, hermanos, porque ahí los que han ido a la casa, saben, de repente 3, 4 departamentos con música a todo volumen. ¿Cuándo se va a escuchar la alerta? Yo digo, Señor, cállalos. Pero ha sonado cuando no, gracias a Dios. Pero los primeros días, el primer día sobre todo, silencio. Alguno que otro rebelde ya en la tarde, noche empieza con su loquera. Se le olvida pronto. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Vive preparado, por favor. Vive preparado para esa segunda venida. Es nuestra fe completa, práctica, vivir a la luz de esa segunda venida. No de cuánto éxito alcanzas en esta tierra, estamos de paso.
Cualquier placer temporal que te ofrezca esta tierra no se compara con el placer eterno que nos espera, hermanos. Vivamos a la luz de eso. Vivamos a la luz de esa perspectiva, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este recordatorio hermoso de esta doctrina histórica de la iglesia. Hoy hemos, Señor, recordado que es seguro que va a suceder. La única tumba vacía en esta tierra es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a recordar eso, Señor, porque Él nos ha prometido que si está vacía es porque va a volver. Y tenemos numerosos recordatorios de que estemos preparados de diferentes maneras para ese regreso. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque se nos olvida. Y nuestros planes, nuestros éxitos, nuestros afanes, muchas veces, Padre, son la barrera que impide que nosotros vivamos a la luz de ese glorioso regreso. Prepáranos, Señor, en tu iglesia, a vivir y recordarnos continuamente que nos espera lo mejor y que nada de este mundo nos seduzca, Señor. Por más que pueda impresionar a nuestra carne, que tu espíritu alimente nuestro espíritu para vivir a la luz del glorioso regreso que tú tendrás y nosotros detrás de ti, Señor, limpios, con esos caballos blancos, viendo cómo destruyes el mundo y su maldad. Que no tengamos que ser a los que destruyes, Padre. Ayúdanos a vivir a la luz de ese regreso. Y te damos muchas gracias por siempre ofrecernos tu perdón. Sacudimos, Señor, la carne y los afanes en este momento. Y queremos terminar con este canto contemplándote. Contemplándote, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Podemos tomar asiento un momentito, hermanos.